buenas tardes a nuestras amitas que están en la web, a las que están aquí presenciales. Vamos a darle gracias al Señor por este día, que nos guíe en la enseñanza del día de hoy, y que pues sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que podamos entender su preciosa verdad escrita. Bueno, Señor amado, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de venir ante ti, ante tu presencia, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, porque allí está llena de riqueza, Señor, llena de sabiduría, de tu conocimiento, de tu voluntad, Señor. Y sabemos que cada vez que nos exponemos a ella, podemos entender un poco más cómo piensas tú, Señor. Aquello que deseas para nosotros, aquello que deseas para la humanidad. Y sabemos que es por tu Espíritu Santo que aún podemos entender, Señor, lo que está allí escrito, ese privilegio tan grande que nos has dado de poder acceder, Señor, a tanta riqueza, tanta sabiduría. Y pedimos, Señor, que nos des de lo alto, Señor, esa capacidad que viene de ti para poder comprender esas cosas profundas que nos quieres enseñar. Pido, Señor, que toques nuestros corazones, que toques, Señor, y abras nuestro entendimiento para poder cada día entenderte un poquito más, Señor, y para vivirte en nuestro caminar, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, en nuestra realidad, Señor. Bendito eres por ser tan bueno con nosotros. Pido que aligeres los pasos de las que vienen en camino, que quites todo obstáculo, todo impedimento, Señor, y que pues seas tú quien cumplas el propósito en cada una de nosotras, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, hoy vamos a continuar con nuestro pasaje o nuestro libro, el libro que estamos estudiando, ¿qué es? ¿Cuál libro estamos estudiando? Colosenses. Muy bien, Lady. Estamos estudiando Colosenses. Lady. Sí, te soy Susana. Ok. Bueno, entonces, el tema de hoy se titula Buscando las cosas de arriba. Y vamos a ver de qué se trata. Es un tema bien especial. Vamos a leer Colosenses 3, que es el que nos corresponde hoy, 3 del 1 al 11. Yo lo tengo acá, o alguna se lo quiere buscar. No sé quién me quiere ayudar a leer el texto. Está ahí en la pantalla, si quieren desde la web, o si quieren desde acá, me pueden colaborar. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino Cristo
es todo y en todos. Muy bien, hasta ahí, exacto. Entonces, ese es el pasaje que nos corresponde el día de hoy, Colosenses 3, del 1 al 11. Entonces, esto es como ya tenemos el contexto, ¿cierto? Este es específicamente el texto que nos corresponde y vamos a empezar, o quiero empezar con una pequeña pregunta. Resulta que el primer versículo que nos corresponde hoy dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, digamos que lo primero que empieza diciendo Pablo en esta parte de la carta que le envía a la iglesia de Colosa es que si hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Y quiero empezar con esa pregunta. Dice, ¿qué implica para el Hijo de Dios buscar y poner la mirada en las cosas de arriba? Porque está diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y después dice, poner la mira en las cosas de arriba. O sea que está hablando de dos verbos, ¿cierto? De dos acciones que debemos hacer. Dice que debemos buscar, ¿cierto? Buscar las cosas de arriba, y luego dice poner la mirada en las cosas de arriba. Pero entonces la pregunta es, ¿qué implica para el Hijo de Dios buscar y poner la mirada en las cosas de arriba? Entonces voy a empezar con esa pregunta porque digamos que la enseñanza en el día de hoy se va a basar precisamente en ese interrogante, ¿cierto? Al final vamos a tratar de responder, pero entonces vamos a desarrollar el pasaje y al final tratar de responder, pues precisamente qué implica para el Hijo de Dios buscar y poner, o qué es eso de buscar y poner, ¿cierto? Porque está diciendo Pablo que debemos buscar y que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Muy bien, pero otra cosa que dice el pasaje es, si habéis resucitado con Cristo. O sea que nos está volcando nuestra mente a la resurrección de Cristo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Porque el pasaje nos está mostrando que de alguna manera nos debemos identificar nosotros con la resurrección de Cristo. ¿Qué se acuerdan de la resurrección de Cristo? ¿Por qué fue importante o por qué era tan importante la resurrección de Cristo? Porque Él era el que iba a pagar por todos nuestros pecados, sí, como solventar esa deuda que teníamos. Sí. ¿Y por qué resucitó? ¿Qué implicaba la resurrección? En la web también nos pueden ayudar las que están conectadas. Lady, Susana, Saidita. Nacer de nuevo. Ese es el resultado, pero ¿por qué Cristo resucitó? ¿El pago fue aceptado? ¿Qué dijiste, Susana? ¿El pago fue aceptado? Porque el pago fue aceptado, se escucha raro, ¿no? Parece que hubiera un eco todavía en algo chiquitico por ahí. No, exacto, pero no lo encuentro. Ah, Ya cerré todo el... pues eso. No, está todo cerrado, mira. Ay, sí, pero sí. Quiero decir, no escucho ni cosa, pero bueno. Bueno, entonces, Susana, entonces, ¿qué dijo? Porque fue pago. O sea, el pago fue aceptado. Ah, muy bien, la ofrenda fue aceptada. Mira que hay un texto muy especial en la Escritura, sí. Hay un texto muy especial en la Escritura que dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pues lo vuelvo a repetir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, es interesante que a veces nosotros nos quedamos pensando en Cristo como todavía muerto
allí en la cruz, ¿cierto? No es que Cristo murió, pero resulta que Cristo no se quedó en la tumba, ¿cierto? Cristo no se quedó en la tumba, Él pagó el precio, que fue la muerte, pero Él no se quedó en la tumba. Por eso nosotros no adoramos una cruz, ¿cierto? Porque Él no se quedó en la cruz. Él estuvo en la cruz allí, Él paga la deuda, pero Él luego subió, resucitó. Pero entonces, ¿qué implica la resurrección? Como lo decía Susana. Y ahí lo dice. La resurrección certifica que el Padre aceptó la ofrenda. ¿Ustedes sí se acuerdan del sumo sacerdote? Sí. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Y cuál era la certificación de que Dios había aceptado la ofrenda? Salía vivo. Que salía vivo. ¿Cierto? Eso mismo entonces pasó con Cristo. El hecho de que Cristo hubiera salido vivo, o sea, que hubiera resucitado, significa que la ofrenda fue aceptada. Entonces, la resurrección de Cristo implica que la ofrenda fue aceptada. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Y para la iglesia de Colosas, traten de ponerse allá la iglesia a la que está llevada a la cual llevaron la carta, que ellos puedan entender que es tan importante la resurrección de Cristo porque eso implica que la ofrenda de Cristo fue aceptada. Ese pago fue aceptado. ¿Y qué pasa para un hijo de Dios? Se te abrió y estás mostrando esto de cambio de forma. De pronto con la flechita arriba te lo vuelven a la presentación. Pues que Algo le escuché. con escape no te deja deshacer. Ok, muy bien. Listo, entonces, si Pablo está diciendo que ya que Cristo resucitó, busquemos las cosas de arriba, está diciendo que de alguna manera el Hijo de Dios debe identificarse con esa resurrección. Y dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea que nosotros resucitamos con Cristo. ¿Qué significa eso que nosotros resucitamos con Cristo? A veces eso es un poco complicado de entender, ¿cierto? La Escritura lo muestra de muchas maneras para que no sea tan complicado. Usa muchas figuras, ¿cierto? Acuérdense que cuando una persona entiende la obra de Cristo, entiende el pago de Cristo, en ese momento una persona nace de nuevo. Empieza una nueva vida, ¿cierto? Una vida quedó atrás, por eso hay una antigua vida y una nueva vida, aunque pues uno sigue siendo el mismo, ¿cierto? Uno está acá, físicamente no nació, ¿cierto? Como lo dijo Nicodemo, pero la realidad es que cuando nosotros nacemos de nuevo, de ahí en adelante empezamos una nueva vida, ¿cierto? Y también sucede, o sea, Dios está diciendo que en el momento que una persona cree, que entiende la obra de Cristo, en ese momento es como si hubiéramos muerto con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Y vamos a ver por qué también es tan importante la resurrección en el contexto de la iglesia de Colosas donde se estaba hablando, donde se estaba llevando este mensaje. ¿Listo? Resulta que Pablo está mostrando a los colosenses a Cristo resucitado. ¿Eso por qué es tan importante? Acuérdense que la verdad que estamos construyendo o que Dios está construyendo en nuestra mente a través del libro de Colosenses, ¿cuál es? ¿Cuál es esa verdad suprema que estamos tratando de entender? ¿Que Cristo es qué? ¿Quién lo dice en la web? ¿Quién se acuerda? Preeminencia. Muy bien. ¿Sí escucharon por allá en la web? Ok. La preeminencia de Cristo. Acuérdense que el tema central que está tratando de construir en nuestra mente, ¿cierto? En nuestra vida,
la carta de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Y esta verdad en cuanto a la resurrección de Cristo le da un poco más de forma, digámoslo así, para nosotros lo que es la preeminencia de Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Los colosenses están viendo a Jesús reinando desde el cielo, ¿cierto? Están entendiendo que no se quedó en la tumba, que está reinando en el cielo, ¿sí? Acuérdense que los colosenses tienen su mirada en muchas filosofías, en muchas creencias en cuanto a temas místicos, ¿sí? En cuanto a alcanzar cosas superiores a ellos, la sabiduría, hablan de seres angelicales, ¿cierto? Del conocimiento de seres angelicales, de astros, ¿cierto? Todas estas creencias las tienen allá. Ellos de alguna manera buscan eso celestial, pero también tienen su mirada puesta aún en algo específico en cuanto a la creencia romana, es la adoración al emperador. ¿Sí? No sé si se acuerdan que los romanos adoraban al emperador, lo consideraban un dios y decían que era su señor y que era su salvador. O sea que para ellos su dios era, en este caso, el emperador. Por eso el culto imperial, por eso el culto al emperador. Pero resulta que esta verdad que está construyendo Pablo, esa verdad en cuanto a Cristo resucitado, de alguna manera lo que hace es derrumbar todas estas creencias falsas que tienen. ¿Por qué? Porque al mostrar a Cristo resucitado, pues obviamente deja a un lado todas estas creencias. ¿Por qué? Porque aunque el emperador es la máxima autoridad y tiene mucho poder, ese Cristo que ellos están, ese Cristo en el que han creído, no solo murió, sino que está reinando. Y el hecho de estar reinando en el cielo significa que va a ser un reinado eterno. ¿Sí? Por ejemplo, se sabe que el emperador es un reinado temporal, ¿cierto? Él no va a reinar para siempre, pero Cristo sí va a reinar para siempre, ¿cierto? O sea que su gobierno es eterno. Cuando la iglesia de alguna manera proclama a Jesús resucitado, están afirmando que Cristo es la máxima autoridad, por encima de todo lo que los colosenses creen, por encima de los ángeles, por encima de los astros y por encima del mismo emperador. Oh, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Las que están en la web. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está, o qué nos enseña un poco más este concepto de resurrección en cuanto a la preeminencia de Cristo? Como dice acá, Jesús no solo es el primero en la lista. A veces nosotros pensamos en la preeminencia como algo, sí, es supremo, es, pareciera que fuera, no, es el mejor de todos, ¿cierto? O en la lista es el mejor. Pero cuando hablamos de preeminencia no estamos hablando que es uno más en la lista, o no es el mejor en la lista, o no el mejor de muchos, ¿cierto? Cuando hablamos de la preeminencia, ¿de qué hablamos? Significa que Jesús es único, ¿sí? No es uno más, ni el mejor entre muchos. Él es único, como dice acá. Dice, Jesús no es solo el primero o el mejor entre muchos, eso sería pensar en él como uno entre iguales, ¿cierto? Como si compitiera con otros poderes. Jesús no estaba compitiendo con los ángeles, Jesús no estaba compitiendo con los astros, Jesús no estaba compitiendo con el emperador. Jesús era único, era incomparable, no se podía comparar con otro. Entonces, preeminencia significa supremacía total. Cristo es único, incomparable, absoluto, supremo, suficiente, exclusivo. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente la resurrección muestra eso, porque va a ser un gobierno eterno, no tiene fin. Entonces, esa supremacía o esa preeminencia nos muestra que todo gira en torno a él.
todo gira en torno a Cristo. La creación, la historia, la salvación, la iglesia y aún el futuro. ¿Por qué el futuro? Ya vamos a mirar también por qué decimos que el futuro. Resulta que el texto continúa de alguna manera mostrando una lista de pecados que estaban afectando a la iglesia. Acuérdense que todo lo que de alguna manera la carta ha mostrado es todo lo que exteriormente está afectando a la iglesia. Todas estas culturas, pensamientos, ¿cierto? Que se están levantando, que ya los hemos estudiado muchas veces. Pero ahora el apóstol Pablo va a dejar a un lado todas estas influencias externas y se va a ir al creyente. O sea, es como decir, bueno, sí hay muchas cosas fuera que nos están afectando, pero también hay cosas dentro del creyente que nos están afectando, ¿cierto? O sea, hay pecados dentro del mismo creyente que le afectan al creyente y que afectan a los que están alrededor. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Quién me ayuda a leer los versículos 5 al 7? Una que de la web que nos ayude para escuchar esas voces allí en la web hermosas. Yo lo leo. Ok. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Muy bien. Entonces, si ven que hace una comparación, o sea, lo que hemos visto y lo que hace ahora, está haciendo una comparación entre lo celestial y lo terrenal. Porque, ¿qué empezó diciendo el texto? ¿Qué se acuerdan que fue la pregunta con la que empezamos? Que busquemos las cosas de arriba y las de la tierra. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Muy bien. Entonces, Pablo había empezado diciendo, pongan su mirada y busquen las cosas de arriba. Pero ahora están diciendo, hagan morir todo. Todo lo Lo terrenal. terrenal. Entonces hace una comparación entre lo celestial y lo terrenal. O sea, hay cosas celestiales y cosas terrenales. Cuando hablamos de las cosas terrenales no es todo lo que está en el mundo. O sea, todo eso terrenal que va a enfocarse son cosas pecaminosas. No todo lo que hay en el mundo es lo que ese término terrenal, ¿cierto? Pues el término terrenal va a hablar de cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Te vas, dime. Que mi esposo es terrenal, no lo vamos a hacer morir por eso. Muy bien. Entonces todo lo terrenal no es, otra vez, no está diciendo literal, entonces todas las cosas de la tierra no. Hablar de cosas que van en contra de la voluntad de Dios y que están acá en la tierra, ¿cierto? Eso es el término terrenal. Entonces hay cosas celestiales y cosas terrenales. Muy bien. Pero entonces esta lista se va a enfocar en las terrenales. Como les digo, en las cosas que van, que son opuestas a la voluntad del Señor y que de alguna manera lo que van a hacer es dañar en nosotros esa realidad de la preeminencia de Cristo. Acuérdense que lo que estamos construyendo es la preeminencia de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, ¿cierto? Pero estas cosas lo que hacen son afectar en nosotros esa realidad de que Cristo es preeminente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Porque sale allá y aquí. Señora. Ok. Muy bien. Voy a tratar de como mostrar el significado de estos términos que está usando, de esta lista de cosas terrenales que dice Pablo, solo como para que podamos tener como un marco global de qué es, ¿cierto? Porque le está hablando de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿cierto? Entonces, cuando habla de fornicación está hablando de todo acto sexual ilícito, o sea, tener relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio, porque la única forma lícita de tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Luego dice impureza. ¿Qué está hablando de impureza? Ahí está el término en griego, pero pues no lo voy a leer.
Está hablando de inmoralidad en pensamientos, deseos y palabras sucias. ¿Sí? O sea, no es ejecutar el acto, sino aún, digamos, desearlo, pensarlo. Eso está hablando de algo, de una impureza. Pasiones desordenadas. Deseos intensos y descontrolados como impulsos sexuales o emocionales que dominan. O sea, es algo ya excesivo, ¿sí? Digamos un poco más al extremo. Malos deseos, intenciones internas impuras como codiciar, fantasear con lo prohibido, ¿sí? Como estar ahí meditando y creándose cosas en la mente prohibidas, ¿sí? Avaricia, deseo excesivo de tener más, ya sea dinero, placer o poder. O sea, cuando hablamos de avaricia no solo estamos hablando de tener más económicamente, no, sino en cuál, o sea, que no se sacia. Realmente que no me sacio de ninguna manera, ¿cierto? Y en este caso pues se enfoca también en el tema sexual. Muy bien. Resulta que, subo esto. Como dice acá, para las culturas que rodean la iglesia de Colosa, el cuerpo no era visto como algo sagrado. Se veía como algo malo, por lo que la inmoralidad sexual era común y aceptada. Esta es una de las cosas que más se veían en todo lo que era el Imperio Romano, entre los griegos. Todas las cosas casi que se movían alrededor del área sexual. En muchos más aspectos, pero este era un aspecto fuerte que dominaba allí. Entonces, ellos, precisamente por eso, habla ahorita en cuanto a la resurrección, lo importante que va a ser para el creyente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos, para esas culturas que están rodeando la iglesia, para ellos el cuerpo no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Pues porque se va a quedar acá, porque los gusanos se lo van a comer, ¿sí? O sea, el espíritu sí trasciende, ¿sí? Pero la carne no. Y como la carne no trasciende, entonces no es necesario cuidar del cuerpo. Entonces por eso le daban rienda suelta a todo lo que era cualquier inclinación sexual. Entonces, como dice acá, por ejemplo, dice, promovían y practicaban la prostitución sagrada en los cultos de Afrodita o de Cíbeles. O sea, habían templos donde lo que se hacía era la prostitución, ¿sí? Mujeres y hombres, porque no era solo mujeres, mujeres y hombres dedicados a la prostitución. Se toleraba todo lo que motivaba a las pasiones o pensamientos sexuales, ¿sí? Un poco parecido a lo de hoy. Imágenes, obras artísticas e incluso el vestuario sensual. O sea, todo era enfocado en eso. Hoy, digamos que no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos hoy día, ¿cierto? Digamos, el poder ver todo el tiempo estos videos de toda la cantidad de cosas que pueden salir ahí. ¿Sí? Digamos, a todo lo que uno tiene acceso hoy día. Allí no lo tenían, pero todo lo que se movía era alrededor de eso. Entonces, como dice, o sea, todas las imágenes llevaban de alguna manera a inclinar el corazón al área sexual, ¿cierto? Todas las obras artísticas, porque el arte allí era fuerte. Y también dice que aún el vestuario tenía que ver con esto. Y realmente esta parte me impactó hartísimo, porque yo decía, es muy, bueno, realmente estuve estudiando bastante en cuanto a este tema porque me impactó y decía, o más bien tenía mucho en común con lo que hoy día se ve en el tema del vestuario, de un vestuario sensual, ¿sí? Que dice que incitaba, y la idea era incitar a los otros, ¿para qué? Para llevar esta clase de prácticas. Y también la codicia, para ellos no era un pecado. O sea, ese tema de no saciarse con nada, no era un pecado. Lo veían como una ambición. O sea, como, no es problema porque estoy tratando de ser cada día mejor, ¿sí? De tener mejores comodidades, mejores títulos.
Entonces, no era visto la codicia como un pecado, sino era una ambición. Entonces, ¿qué pasa? La resurrección de Cristo desafiaba esta visión. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban proclamando, mostrando o enseñando que el cuerpo también había sido creado por Dios. Y él, de alguna manera, el no valorar, no cuidar el cuerpo y no usarlo para lo que debe ser usado, pues de alguna manera iba a opacar esa verdad de ese Cristo al que seguían, ¿cierto? Y como dice acá, miren, dice, lo voy a volver a leer, dice, la resurrección de Cristo desafiaba esta visión, proclamando que el cuerpo también había sido creado por Dios y él no valora, Lo valoraba. y él lo valoraba al punto que habría una resurrección corporal futura para los creyentes. ¿Cómo así? ¿Es tan importante para Dios el cuerpo y tan sagrado para Dios el cuerpo que este cuerpo va a qué? Se resucita. ¿Sí sabían? ¿Sí? ¿En la web sí sabían? ¿Sí sabían que el cuerpo, nuestro cuerpo, cada uno de esos cuerpecitos que están allí sentados en casa y acá, sí saben que va a resucitar en un futuro? Que el Señor va, así esté allá en la tumba, así ya se lo hayan comido los gusanos, lo va a volver nuevamente, Lo van a tener que lo va a restaurar y vamos con este cuerpo a la presencia de Dios. Obviamente entendemos que Dios va a hacer un proceso, ¿cierto? Donde va a desarraigar la naturaleza pecaminosa, pero este cuerpo va a ir a estar una eternidad con el Señor. Entonces, por eso era tan importante atacar esta creencia que era tan común en este momento, porque no se valoraba el cuerpo. Otra vez, porque para ellos el cuerpo iba a quedarse acá. Para los creyentes, el cuerpo no se iba a quedar acá. El cuerpo iba a ser eterno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? O yo hago las preguntas. Ah, sí, una pregunta. Eso está bien. Muy bien. Resulta que ahora, bueno, Pablo puso esta lista de pecados, pero ahora se enfoca en otra lista, ¿cierto? Dice, pero ahora dejad también vosotros estas otras cosas. Perdón que me quiero devolver un momentito. Solo para mirar acá. Aquí había dicho, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, y al final en el 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea que les está diciendo, ustedes ya no están en esas. En esa lista que acabamos de tocar, ustedes ya no están en esa lista. Pero están en esta que vamos a tocar ahora. ¿Listo? Entonces les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo lo que está haciendo es profundizar un poco más en el corazón, ¿sí? O sea, excava un poquito más en el corazón de algunos pecados que están allí arraigados en el corazón de la iglesia de Colosas. ¿Listo? La primera lista, como ahorita me devolví un poquito, tiene esa aclaración, dice, bueno, aparte de la que leímos ahorita, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La lista anterior dijo, ustedes antes estaban en eso, pero por esos pecados, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, por esos pecados, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando esto? Cuando dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo quiero aclarar un punto acá, y es que muchas veces se ha malinterpretado este texto porque se piensa que por cierta clase de pecados se pierde la salvación, ¿sí? Por otros no, ¿cierto?
Y lo digo específicamente porque he hablado con personas de ese tema, porque me lo han preguntado específicamente y también lo he escuchado, que dicen que por cierta clase de pecados, específicamente por los pecados de la primera lista, las personas se van a condenar, ¿sí? El martes les compartía que algunas personas me han hecho preguntas y me dicen, bueno, resulta que la Biblia dice que los homosexuales no se van a salvar, ¿sí? No heredarán el reino de Dios, porque la Biblia lo dice, literal. Da una lista de pecados y dice, y porque en esa lista están ellos y dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Y yo diría, bueno, entonces, y está haciendo literal la escritura diciendo, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Será que esa lista de pecados condena, pero otra no? ¿Qué está diciendo el pasaje? Quiero que leamos estos 3 textos que hablan de lo mismo, pero de diferentes maneras. Dice, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, esa lista no va a heredar el reino de Dios, supuestamente. Gálatas 5, 20 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que en esa lista tampoco, ¿cierto? Y Efesios, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Es curioso que pareciera que, otra vez, que hay una lista de pecados específicos por los cuales las personas se van a condenar. Pero lo que, normalmente cuando hablo con estas personas que me han hecho estas preguntas específicas, tomamos estos pasajes y tratamos de mirar en cuál de esas listas estamos nosotros. Por ejemplo, en la segunda lista, en Gálatas, dice inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Quién no está en pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, bueno, sectarismo en uno, envidias? Ese tema de la envidia, ¿cierto? Borracheras, orgías. La pregunta es, ¿nosotros estamos en alguna de esas? O sea que, si fuera por no salvarnos, o no por, salvaríamos. por no heredar el reino de Dios, Sí, la cuestión es que nadie se salvaría, ¿cierto? Ni el homosexual, ni el adúltero, ni el que es envidioso, ni el que se enoja, ¿cierto? Nadie heredaría el reino de Dios. Entonces, eso no es lo que está diciendo el pasaje, ¿cierto? Porque entonces, bueno, de alguna manera Dios está poniendo el pecado como igual, la gravedad. o la gravedad del pecado como igual delante de Él. Para Dios el pecado es pecado cualquiera que sea. ¿Por qué en el libro de Colosenses está hablando específicamente de esa lista como terrible, ¿cierto? Como más despreciable para Dios, digámoslo así. Pues porque es lo que está afectando a la iglesia en ese momento, ¿sí? Porque son aquellas cosas que de alguna manera en la cultura son vistas como algo que está bien. Todo lo que es el área sexual, ¿sí? Todo lo que es la incitación al área sexual. ¿Listo?
Por eso de alguna manera se ataca esos pecados específicos. Pero otra vez, en las otras listas estamos todos. No está hablando de perder la salvación, está hablando simplemente de la realidad de la gravedad, o más bien de lo desagradable que es el pecado para Dios. ¿Sí? Pero cualquier pecado es igual de desagradable para Dios. Sigamos. Entonces la segunda lista dice, también dejad vosotros estas cosas. O sea que la iglesia de Colosas parece que ya habían dejado esas otras, ¿cierto? Fue fácil dejar todas esas otras cosas, pero estas no. Esta lista de cosas no fue tan fácil, y todavía siguen en iras, en enojo, en malicia, en blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Siguen luchando con esto. ¿Por qué fue tan fácil dejar lo otro? Yo les ponía un ejemplo la vez pasada, porque yo pensaba, ¿por qué? Y es lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasó. Casi todos en nuestra cultura venimos del catolicismo. ¿Cuál es el pecado más grave del catolicismo? O no más grave, más visible y más tachado como lo peor. El adulterio, la fornicación. No, pero en la iglesia católica, que uno casi siempre dice, es que ellos ¿qué hacen? Que es lo que casi todo el mundo les ataca. A la iglesia católica. La idolatría. Eso es lo que casi todo el mundo les ataca a la iglesia católica. Es que adoran imágenes, ¿cierto? Curiosamente, cuando uno llega al cristianismo, casi todos lo primero que hacemos es coger las imágenes y botarlas, ¿cierto? Romperlas, ¿sí? Eso es lo primero que uno apunta a dejar. ¿Por qué? Porque de alguna manera son los pecados ante la sociedad más tildados o tachados como despreciables, como lo peor, ¿cierto? Pero otra vez, hay pecados mucho más profundos que están arraigados en el corazón. ¿Listo? Voy a nombrarlos rápidamente. Ira. ¿Qué es la ira? Un estado interno de furia o resentimiento. ¿Cuánto luchamos con eso? Enojo. Explosión visible de rabia como un arrebato momentáneo. ¿A quién le pasa eso acá? Deseo intencional de hacer daño o de que a otro le vaya mal. ¿Cuántas veces uno a veces tiene en el corazón el deseo de que a otro le vaya mal? Por allá muy sutil a veces, pero de pronto está el deseo. Blasfemia. Palabras ofensivas contra Dios o contra otros. Palabras deshonestas. Lenguaje obsceno, vulgar u ofensivo. Que uno a veces, ¿cuántas veces uno se la pasa diciendo cosas que realmente son vulgares, ¿cierto? Que son groseras, que no honran al Señor, que no glorifican su nombre, ¿sí? Como dice el Señor, con nuestra boca lo alabamos a Él y con nuestra boca también la usamos para cosas que no lo honran a Él, ¿cierto? Palabras ofensivas, vulgares. Mentir. Falsedad en la comunicación, engañar a otros. ¿Sí? A veces uno, de pronto no somos los súper mentirosos, pero ¿cuántas veces con tal de no quedar mal, ¿cierto? Con tal de que no se den cuenta lo que hice o lo que me pasó, entonces una pequeña mentirita, ¿cierto? Y a veces solo uno se dio cuenta, nadie más, ¿cierto? Solo el Señor, nadie más, ¿cierto? Muy bien. Otra vez, con esta lista de pecados, la iglesia seguía luchando. Eran pecados que estaban mucho más arraigados en el corazón. Mientras hacía el estudio, me acordaba que hace unos años atrás estudié un libro que realmente se los recomiendo. Se llama Pecados Respetables y el autor es Jerry Bridges. Me encantó ese libro porque realmente me dio otra perspectiva precisamente en cuanto a estos temas, ¿sí? Que nosotros a veces, como dice, muestra aquellos pecados que seguimos practicando y no los vemos tan malos, ¿cierto? Al contrario, justificamos el por qué los hacemos. Y realmente eso pasa en nuestra vida. Hay pecados que uno dice, no, eso es terrible, ¿cierto? Pero hay otras cosas que seguimos ejecutando, que seguimos haciendo, que no honran al Señor, pero que los respetamos, ¿sí?
No, pero no está tan mal. Eso no es tan grave, ¿cierto? No es tan malo eso. El enojo no es tan malo. La envidia no es tan mala, ¿sí? Los celos no son tan malos, ¿sí? Justificamos esa clase de pecados. Los vemos como no tan graves. Pero la realidad es que son igualmente ofensivos ante Dios. Por eso en algunos textos, como los que acabamos de ver, se encierran todos en una sola lista y muestran la indignación de Dios frente a esta clase de pecado. Otra vez, en la lista de la carta con los Colosenses se muestra específicamente unos, pero hay otras donde los pone todos, porque todos son igualmente ofensivos delante del Señor. Pero ¿quién es el único que puede revelar esos pecados a nuestra vida? Dios. Resulta que para la iglesia de Colosa, ¿quién reveló esos pecados? ¿Quién les mostró que estaban mal en esa clase de pecados? ¿Quién? Dios por medio de Pablo. Sí, Pablo está escribiendo la carta, ¿cierto? Es el que Dios está usando aquí, pero realmente Dios es el que está tratando de examinar el corazón, no para Dios, porque Dios lo conoce, pero ellos no se estaban dando cuenta de esto, no se estaban percatando de estos pecados que les estaban dañando y que estaban dañando a los que estaban alrededor. Entonces Dios mismo se lo reveló a través de su palabra, específicamente en esta carta que les envía. ¿Quién es el único que nos puede revelar a nosotros también esos pecados que seguimos consintiendo? Como que está bien, y otra vez los justificamos y sacamos argumentos para decir que están bien, ¿cierto? ¿Quién nos puede revelar? Por eso en los Salmos dice, el rey David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame al camino eterno. Solo Dios puede revelarnos así como se lo reveló a la iglesia de Colosas. Al final dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, es el todo, es el todo y en todos. Resulta que para los pueblos que estaban rodeando la iglesia en ese momento, para ellos era fácil ir y adorar a sus dioses, ¿cierto? A sus dioses paganos y volver a casa o ir y seguir prostituyéndose, por ejemplo. ¿Sí? O sea, iban, adoraban a su Dios y iban y seguían en sus prácticas sin ningún problema. Pero de alguna manera, una de las cosas que Dios está mostrando a través de esta carta es que la vida del Hijo de Dios tiene que estar estrechamente ligada, ¿cierto? O acorde, o debe ser coherente con lo que dice creer, ¿cierto? O sea, para el Hijo de Dios sí debe haber una coherencia entre lo que cree y lo que vive. Nuestra vida debe reflejar lo que creemos. Otra vez, para ellos allá era otro cuento. Ellos iban a adorar a sus dioses y seguían en sus prácticas. ¿Sí? Para nosotros no debe ser así. Para el Hijo de Dios debe haber una coherencia en cuanto a su vida y lo que cree. Pero ¿cómo se hace? Por eso lo puse grande. ¿Cómo se hace? Miren que ahí usa dos términos que también los subrayé. Habiéndoos despojado y revestido. Créanme que estos son unos de los términos con los que yo he luchado como hija de Dios. Porque es fácil decir, despójese de lo malo y revístase, como cuando uno se pone o se quita la ropa sucia y se pone una ropa nueva. Para mí no es tan fácil verlo así. O sea, esos términos, como les digo, para mí han sido difíciles de entenderlos, ¿sí? Porque no es tan fácil como quitar y poner, ¿sí? Si fuera tan fácil como quitar y poner, yo digo, ¿quién acá no quiere honrar a Dios?
Que levante la mano el que no. ¿Cierto? Todos queremos honrar al Señor. Y deseamos con todo el corazón honrarlo. Pero la pregunta es ¿por qué seguimos en esos pecados? ¿Sí? ¿Por qué seguimos en esas situaciones? Porque no es simplemente quita y ponga, ¿cierto? No es simplemente despójese. Y uno cómo se despoja, tan fácil, ¿sí? Pareciera que fuera fácil. Pero resulta que el pasaje sí nos da una clave específica de cómo hacerlo. Y fue con la pregunta que comencé. ¿Qué implica para el Hijo de Dios buscar y poner la mirada en las cosas de arriba? ¿Sí se acuerdan cómo empezó el pasaje? Volvámoslo a leer. ¿Cómo empieza Colosenses 1, 3, 1 y 2? Creo que es. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los dos términos que está usando ahí? Que el Hijo de Dios debe ejecutar. Buscar y Poner. poner. ¿Pero qué es buscar y poner? Entonces, pues, me tomé la tarea, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo busco y cómo pongo mi mirada en las cosas de arriba? ¿Sí se acuerdan que hace poco el pastor dio una prédica sobre eso? Y que nos puso, creo que, a hacer un ejercicio de mirar hacia arriba. ¿Sí vinieron ese día? Sí. Nos hizo un ejercicio de mirar hacia arriba porque el tema que le estaba tratando también era de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿cierto? Pero ¿qué implica buscar las cosas de arriba y qué implica poner la mirada en las cosas de arriba? Miremos. Resulta que el término buscar en el original dice que es como pedir señal. Yo lo puse tal cual está en el original, lo que es el significado del término. Dice pedir señal, preguntar, preocupar, como preocuparse, querer, requerir, buscar, demandar, ir. Es el término buscar. Dice que implica más que una simple curiosidad. Sí, no es solo tener curiosidad de algo. A veces uno tiene curiosidad, pero no, la curiosidad no lo lleva a ejecutar, ¿cierto? Solo, ay, me gustaría saber, ¿sí? Pero aquí está diciendo que no implica solo una curiosidad, sino en el griego bíblico tiene la idea de desear intensamente, de ir tras algo con propósito, de buscar como quien anhela profundamente encontrar lo que está buscando. Increíble, ¿no? Yo pensaba, nosotros en el día a día estamos buscando algo. Desde que uno se levanta, uno está tras algo, tras una meta, ¿cierto? Y que uno busca intensamente algo. El Señor está diciendo que busquemos las cosas de arriba, primero de una forma intencional, que sea intencional, pero también que sea, se me fue la palabra, como apasionado, ¿sí? ¿Como una qué? Necesidad. Exacto, como cuando uno tiene una necesidad, como cuando yo tengo hambre. Si yo tengo hambre, ¿qué hago? Pues correr a buscar algo en la nevera, ¿cierto? O si no hay en la nevera, pues a la tienda, donde sea, pero uno busca para saciarse. Y está diciendo que este término está diciendo que busquemos las cosas de arriba, ¿cierto? Que vayamos tras eso, que haya una intención para buscar. ¿Listo? Acá ponía también algo, dice, para el Hijo de Dios esto significa vivir una vida con pasión centrada en las cosas celestiales y teniendo su mirada en Cristo. Acuérdense que nuestra meta este semestre es conocer más la preeminencia de Cristo, o sea, conocerlo a Él. ¿Quién es Él realmente? ¿Quién es Cristo? Esa es la meta para nosotros. Eso es lo que estamos tratando de buscar y lo que la carta nos está tratando de animar a que busquemos quién es Él, conocerle cada día más. ¿Qué implica poner? ¿Sí? El término poner la mirada. Dice que es ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión.
por implicación estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección. Acá pensaba en algo que me pareció curioso. Dice que entretener es como entretener la mente. ¿En qué nos la pasamos todos los días entreteniendo la mente? Cosas del mundo. En las redes sociales. Yo creo que eso es lo que más uno, como que cada vez que tiene un ratico, uno lo primero que agarra es para mirar, ¿cierto? Cada vez que tiene uno, como que eso lo desestresa a uno. Entonces uno hizo tareas, hizo esto y ya está como medio estresado. Entonces rápido uno mirar un rato ahí para poderse desestresar, ¿cierto? Buscamos entretenernos en algo. Y está diciendo que el poner nuestra mirada, por exponer la mirada, ¿sí? ¿A dónde pongo mi mirada? Es entretener mi mente en algo. Y está diciendo que las cosas, ¿en cuáles cosas debo entretenerme? En las cosas de arriba. ¿Cuáles serían las cosas de arriba? Ejemplos para poder aplicar eso que estamos viendo. ¿Cuáles serían esas cosas en las que nos podemos entretener? Que sean las cosas de arriba. Leer la Biblia, sí. Oración, ¿qué más? Escuchar como fragmentos de la Biblia si no le gusta leer. También. ¿Qué más? En la web, ¿qué ejemplos podemos tener de en qué nos podemos entretener en cuanto a las cosas de arriba? Pues como dice ahí que es ejercitar la mente, pues tiene una implicación de a veces meditar una verdad que uno de pronto está diciendo, por ejemplo, porque el enojo puede ser malo y cómo es qué implicación tiene eso en relación a lo celestial, que a Dios le interesa que yo deje el enojo, si eso es una cosa terrenal, ¿cómo me puede pedir a mí una mirada celestial o una mirada, una perspectiva espiritual, ese enojo? ¿Sí? Y realmente ese ejercicio de confrontar de pronto, porque no lo veo como malo, pero trascenderlo, subirlo al nivel de algo espiritual, ese ejercicio es lo que me hace que mi mente vuelque a lo celestial, ¿no? Mi forma de ver. Entonces sí hay una obligación mental de digerir, discernir, seleccionar las cosas que entran en mi mente para poder como ver esto cómo me ayuda en la creencia, lo que tú decías, cómo esto que de pronto yo veo va en contra o no es coherente con lo que creo o es coherente con lo que de pronto ya tengo del conocimiento de Dios. Sí. Miren que todo eso que dijeron es verdad. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra todos los días, que así como uno come alimento, debe también estar alimentándose de la palabra, orar. Pero resulta que también creo que es importante llevarlo a nuestra cotidianidad, ¿sí? A las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad. ¿Qué cosas de nuestra cotidianidad son celestiales? El amor. Sí, el amor, ajá. ¿Qué más? Pero de la cotidianidad, digo de las cosas que hacemos. Otro. Sí. ¿Qué más? Pero de lo que hacemos en el día a día. ¿Qué hacemos en el día a día? Cocinar. Cocinar. Sí, ¿qué más? Dormir, trabajar. En que yo pensaba en algo. A veces uno piensa en lo celestial como solo orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ¿cierto? Pero resulta que el hogar es celestial. ¿Quién creó el matrimonio? Dios, o sea que el hogar es celestial, ¿cierto? La familia es algo celestial, ¿cierto? Es algo que viene del cielo, está acá en la tierra, pero viene del cielo. El buscar el sustento diario es celestial. ¿Quién dijo que debíamos trabajar? Dios. O sea que eso también es celestial, porque a veces uno dice, no, es que solo estoy trabajando y estoy en lo terrenal. No, porque eso también lo creó Dios. O sea que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad vienen del cielo, porque Dios las diseñó. Solo que en medio de esas
¿cómo lo digo? Rutinas. De esas rutinas o de esos roles o de eso que Dios diseñó que es celestial, a veces nosotros Obviamente. lo mezclamos, ¿o qué? Olvidamos. O lo No lo veamos vemos como como celestial, muy bien, y metemos lo terrenal, ¿cierto? O sea, en medio de la familia estamos teniendo enojo, envidia, celos, contiendas, ¿sí? Y eso es lo terrenal, en medio de lo celestial. Entonces a lo que quiero ir es a eso. Lo celestial no solo, Es como por allá en la estatua. exacto, como místico por allá, sí, solo cuando voy a la iglesia es lo celestial, cuando me reúno con la iglesia es lo celestial, solo cuando canto es lo celestial, no. Todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad es celestial, Involucra a Dios. porque involucra a Dios. La cuestión es que en medio de eso es que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿sí? En medio de la familia, en medio del hogar, poder decir, bueno, ¿qué es lo celestial? La familia es celestial, pero poder estar pensando en las cosas también celestiales en la familia, ¿sí? Ahora sí, cómo amar al hermano, cómo tener misericordia, cómo perdonar cuando mi esposo me ofenda, cómo perdonar, ¿sí? Cuando mi hermana me ofenda, cómo perdonarlo. Entonces, involucrar en medio de esa rutina también y estar meditando y pensando en las cosas que son celestiales. Ya para terminar, porque se me fue. Ay, no lo puedo creer. No debe salir. Listo, ya para terminar dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, lo que está diciendo es que nosotros como hijos de Dios estamos en un proceso de transformación, pero ese renovarse, ese transformarse del Hijo de Dios implica seguir conociendo, porque dice un conocimiento pleno. ¿Qué es pleno? Completo, profundo. total. O sea que la idea es que el Hijo de Dios siga conociendo, por eso está diciendo de poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. O sea que el Hijo de Dios necesita seguir en ese proceso de conocer. Pero otra vez, ¿qué es lo que estamos conociendo nosotros en la carta de Colosenses? La preeminencia. A Cristo, ¿cierto? Conocerlo a Él, quién es realmente. Y la idea es que lleguemos al conocimiento pleno de quién es Cristo, de conocerlo a Él, ¿cierto? Y para terminar con esto, ese supremo y único Dios preeminente nos está diciendo que si le buscamos y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, va a ser una realidad la transformación de nuestras vidas y no solo aquellas cosas externas, no las escandalosas nomás que toda la sociedad señala. No solo va a ser transformado en esas cosas, sino también en las cosas profundas, en esas cosas que siguen arraigadas ahí, esos celos, contiendas, enojo, iras, que son muchas de las que yo más lucho. ¿Sí? Pero a medida que más le conocemos a Él y le entendemos a Él, es que va a ser posible una transformación en nuestra vida. Y otra vez, una transformación real, de adentro hacia afuera. Pero a medida que lo conocemos más a Él, que lo entendemos más a Él, que sabemos quién es, qué implica a Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir cada día que nuestra vida sea transformada. Entonces, pongamos la mirada en las cosas de arriba. No solo estar así, sino realmente en lo que hacemos en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Bueno, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad escrita, Señor. Te pido que nos ayudes en esta semana a poder recordar estas preciosas verdades, Señor. Que realmente podamos estar meditando, Señor, que podamos estar entreteniéndonos, así como a veces sé que nos entretenemos en muchas otras cosas, que busquemos, que seamos, tengamos una intención de entretenernos en las cosas celestiales, Señor, de conocerte un poquito más, de entenderte a ti un poquito más y de saber
cómo funcionas en lo que hacemos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en esa realidad que vivimos en el día a día, que realmente te podamos involucrar, te podamos ver y podamos entender cuál es tu voluntad en medio de cada una de esas cosas que hacemos, Señor. Te damos gracias por tu amor, bendice a mis hermanas que están en la web, fortalécelas, anímalas, Señor, y que también seas tu propicio a cada una de ellas, a sus necesidades, a sus luchas, y también a las que estamos acá presentes, Señor. Que nuestra mirada esté enfocada en ti, Señor, en esta semana, de una forma ferviente, Señor, si lo puedo decir así. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, mis amadas hermanas, un abrazo, Dios les bendiga. El versículo para esta semana, ya se los envío, es Colosenses 3:1. Precisamente ese que dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el versículo para memorizar esta semana. ¿Listo? Entonces un abracito, Dios les bendiga. Que estén Muchas muy bien. gracias. Con gusto, chao.